Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más presentando la palabra del Señor. Y en esta hora quiero hablarles acerca de señales antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas señales? El mismo Señor Jesucristo da esas señales, ya que le hacen los apóstoles una pregunta ahí en Mateo 24, del versículo 1 en adelante. Y si usted tiene su Biblia, ábrala y vamos a leer en Mateo 24, del 1 al 3. Dice de esta manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí está la pregunta muy clara de parte de los discípulos. No quedó duda en lo que ellos querían saber. El Señor Jesús les da la respuesta a esa pregunta, pero es todo el capítulo 24 y todavía sí se lleva el capítulo 25 como respuesta. Pero ¿cuál es la pregunta que hacen los apóstoles? La pregunta se encuentra ahí en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber cuándo serían esas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ellos estaban mostrando el templo a Cristo Jesús, maravillados por aquella estructura del templo, unas rocas grandes que eran las paredes de aquel templo. Y Cristo Jesús les dice: bueno, esas piedras no van a quedar piedra sobre piedra, va a ser derribado. Y esas son las cosas que iban a suceder, pero aparte, el Señor Jesús les dice, ellos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? También querían saber cuáles señales habría de su venida y del fin del siglo. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que la venida de Cristo Jesús es hasta el final de la gran tribulación. Es cuando va a ser la segunda venida de Cristo. Hasta el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en esa segunda venida es cuando Él pone sus pies en la tierra una vez más. Pero cuando Él venga a poner los pies en la tierra, va a ser para pelear contra todos sus enemigos, contra todos aquellos que se oponen a Él, a su palabra y a la iglesia misma que Él ha enviado, que Él tiene aquí en la tierra. En Zacarías capítulo 14, versículo 3 al 4, dice así: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, note usted lo que dice en el versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahora está hablando en el versículo 3 que el que viene es Jehová. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Ahora dice en el 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Los pies de Jehová se afirmarán en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos
se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En Apocalipsis 19, nos habla de este mismo suceso. Y aquí muestra que el que viene en un caballo blanco. Versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y sabemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, menciona que el Verbo es Jesucristo. Ahí vemos nosotros que el Verbo fue hecho carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo viene siendo Jesucristo. Entonces el que viene a pelear en esa ocasión es Jesucristo. En Zacarías 14:3 dice que es Jehová, porque es el mismo Dios verdadero. Y dice así en el versículo 13, Apocalipsis 19:13, estaba vestido en una ropa teñida en sangre. ¿Por qué la ropa estaba teñida en sangre? Por la sangre que él derramó por todos aquellos que él mismo ha redimido con su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Viene a pelear con las naciones, igual que Zacarías 14. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta es la guerra del Armagedón. Es la última guerra que va a haber, porque va a ser destruido toda persona que no quiso escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero vimos nosotros que los pies de él van a pisar en el monte de los olivos. Precisamente por eso es la segunda venida de Cristo Jesús, porque va a pisar completamente en la tierra, y va a ser ahí en el monte de los olivos, ahí donde está Jerusalén. Bueno, esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora quiero mostrarles dos pasajes bíblicos que hablan de el arrebatamiento, que esta no es la segunda venida, sino es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo Jesús toma a la iglesia y la levanta y se la lleva a morar con él.
Y no es la segunda venida porque Cristo no pone sus pies en la tierra. Aquí Cristo Jesús se queda en las nubes y de las nubes Él levanta a la iglesia y se la lleva a la eternidad para morar con Él. Y dice en Primera de Tesalonicenses 14, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note usted, vamos a estar en las nubes recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos nosotros que el Señor arrebata a los que están vivos, pero primero resucita a los que murieron en Cristo Jesús. Y juntos nos vamos en el aire y vamos a encontrarnos con el Señor ahí en las nubes. En 1 Corintios 15, 51 al 53, ahí vemos nosotros este mismo suceso, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Este cuerpo está en pecado. Todas las personas estamos en corrupción. Todos podemos morir. Algunos ya murieron. Pero vamos a ser transformados. Este cuerpo vuelve a ser glorificado, así como Dios creó al hombre al principio, que no había muerte, lo hizo eterno. Nos vuelve a transformar, quita todo pecado, toda impureza, y nos hace como son los ángeles, que no mueren. Nos hace una vez más con cuerpos eternos. Dice aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la transformación de Dios de una manera que nos pasa de mortales a inmortales. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos tienen confusión en cuanto a la segunda venida de Cristo y piensan que es el arrebatamiento. Otros niegan que va a suceder el arrebatamiento. Niegan este arrebatamiento. Mas, sin embargo, la palabra de Dios lo está mencionando. Si Dios lo dice, yo creo lo que Dios dice y no creo en palabras de hombre. Así que de esta manera usted crea, no porque lo digo yo, no porque lo dice alguien más, sino porque lo dice Dios en su palabra. Es precisamente esa es la única razón el por qué nosotros vamos a creer o debemos creer en lo que estamos leyendo en esta palabra santa. Hay falsos maestros, falsos
pastores, predicadores, falsos profetas que niegan este suceso del arrebatamiento. Así que usted identifíquelos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. El mismo Señor Jesucristo, Él menciona en el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 2 en adelante. Y Él ahí está mencionando que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y Él fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y dice, y si yo me fuere, yo voy a venir y los voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Cristo Jesús está mencionando que Él va a venir y tomarnos, que precisamente viene siendo otro pasaje que se añade a estos que hablan del arrebatamiento y de la renovación y la transformación de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora queremos ver donde Cristo Jesús habla acerca de los falsos profetas y los falsos cristos. Y esta es una señal que Cristo Jesús está mencionando como respuesta a la pregunta que le hicieron. Versículo 1, Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta estaba ahí. Cristo Jesús responde en el versículo 4 y dice, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre, dice Cristo Jesús. Y ellos van a decir, yo soy el Cristo. Se hacen pasar por Cristo mismo, Jesucristo mismo, el Mesías. Y bueno, en estas últimas décadas hemos visto tanta gente, tantos hombres en diferentes partes del mundo diciendo que ellos son Cristo Jesús, que ellos son el Mesías. Y ahí es donde se ha cumplido esta palabra de Cristo Jesús. Van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Dice ahí que a muchos engañarán. Vemos nosotros que muchos han sido engañados aún estando en la verdad. Se dejaron engañar. De esta forma podemos comprobar que lo que dijo Cristo Jesús se está cumpliendo en nuestro tiempo. Vemos en Mateo 24, versículo 23. Fíjese nada más, ahí en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Fíjese, aún van a hacer grandes señales y prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a hacer milagros y muchos hacen milagros, pero no quiere decir que es Dios quien está en ellos. Está el enemigo de Dios y también tiene poder para hacer milagros en aquellos que están sirviéndole, engañando a la gente con falsas doctrinas y hacen muchos milagros. Y dice mismo Cristo Jesús, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces aquí vemos nosotros que el mismo Señor Jesús nos está advirtiendo de falsos cristos que van a estar engañando. Muchos de estos son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros enseñando mentira a la gente, aún a sus propias iglesias que ellos han levantado, y son falsos pastores. En nuestro tiempo hay muchos que se nombran apóstoles. No es verdad que hay apóstoles en este tiempo. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y veamos lo que dice el mismo Señor Jesucristo, diciéndole al ángel de la iglesia de Éfeso o al pastor de la iglesia de Éfeso, que él conoce lo que ha hecho, cómo ha identificado a los falsos apóstoles y que no son ni apóstoles. Versículo 1, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Note usted, se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí está una vez más el Señor Jesús revelándole a Juan el mensaje para el pastor de la iglesia en Éfeso, diciendo: has identificado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cristo Jesús está mencionando que son mentirosos los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué? Porque Él fue el que llamó apóstol a cada uno de los 12 que Él escogió y llamó para andar con Él. Y los apóstoles fueron llamados directamente por Jesús, por nadie más. Nadie más tiene la autoridad de llamar apóstol a nadie más que Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo Jesús llamó a sus 12 apóstoles, y cuando Judas, el que traicionó a Jesús, se ahorcó, quedaron 11. Y los 12 apóstoles echaron suertes para escoger al que iba a reemplazar a Judas. Y no quedó ese que escogieron los apóstoles. Cristo Jesús después escogió a Saulo de Tarso. Y ese fue el apóstol escogido por Cristo Jesús, no fue escogido ni por los apóstoles mismos que habían quedado. Entonces, un apóstol debe ser escogido por Cristo Jesús, no por nadie más. Y aquí en Apocalipsis dice: se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor Jesús lo está mencionando. Ahí es donde nosotros debemos creer. Ahora, otra señal acerca de la venida de Cristo Jesús y su arrebatamiento, ¿verdad? Que el arrebatamiento va a ser antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Otra señal
que vemos nosotros son guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Esta es la segunda señal que menciona Cristo Jesús ahí. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes de la venida de Cristo Jesús, se comienza a escuchar mucho acerca de las guerras y los rumores de las guerras. Hace un mes y medio veíamos que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Ahorita, lo único que está dando guerra es el coronavirus. Pero las guerras no se escuchan. Se escucharon hace un mes y medio atrás. Ahorita ya nadie está hablando de la guerra. Ahorita todo el mundo está peleando en contra del coronavirus en todo el mundo completo. Ahorita podemos ver que se apaciguó todo eso de los rumores de guerras, pero en un momento a otro comienza otra vez a escucharse. Pero esto es precisamente la misma profecía de Cristo Jesús cumpliéndose. Oiréis acerca de las guerras y los rumores de guerras. Pero no te preocupes, aún no es el fin, pero sí es señal. Nosotros podemos ver que aun cuando no es el fin, es una señal que Cristo Jesús está dando acerca de su venida y del fin del siglo. La tercera señal que menciona Cristo Jesús se encuentra ahí en el versículo 7, Mateo 24:7, porque continúa diciendo en este versículo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero enseguida menciona, y habrá pestes. Esa es la tercera señal después de las guerras. Y claro, como acabo de mencionar, estaban los rumores de las guerras, pero enseguida se levanta esta peste con toda su fuerza, saliéndose donde había iniciado, yéndose al resto del mundo. Y ahorita está en muchos países esta peste o esta enfermedad del coronavirus, y es lo que es una prueba más, una señal más de la venida de Cristo Jesús. Si nosotros vemos cuántas epidemias se han levantado en esta última década, nos podemos dar cuenta que se han levantado muchas epidemias. Y Cristo Jesús dice ahí, habrá pestes, plural, varias, muchas pestes. No es una sola peste, no es una sola epidemia. En esta última década han sido varias pestes y se apacigua y vuelven a brotar las mismas pestes y son epidemias donde dejan estragos en un país y a veces se ha pasado a otros países y se han convertido en pandemias, como ahora estamos enfrentando la pandemia del coronavirus. En el 2002, del 2002 al 2003, se levantó el SARS. Es el síndrome respiratorio agudo severo, que surge a fines del 2002 en la China, transmitido por el murciélago también. Supuestamente en esa ocasión dijeron que fue transmitido por el murciélago al hombre a través de un animal silvestre que venden en el mercado chino, y el murciélago se lo traspasó a este animal. El hombre se come esa carne y así es como se transmitió
ese virus. Fue lo que dijeron en esa ocasión. Hubo 774 muertos en esa ocasión. El año 2003 a 2004 surgió la gripe aviar, causando pánico mundial. La gripe aviar devastó los criaderos de pollos en Hong Kong antes de transmitirse al ser humano. Y la OMS decreta una urgencia de salud pública al alcance mundial en esa ocasión, pero el balance fue limitado y fue de 400 muertos en esa ocasión aproximadamente. Después, en el año 2009 al 2010, surgió la gripe H1N1, que es la gripe porcina. Apareció en México en el 2009. La alerta pandémica es lanzada el 11 de junio del 2009. Pero este virus H1N1 termina siendo menos mortífero que lo que se esperaba. Gracias a Dios. Pero ahí surgió esa pandemia. En el 2013 al 2016 surge el ébola en África Occidental. Un balance de 11.300 muertos. El virus ébola reaparece también en agosto del 2018 en la República Democrática del Congo, donde ha causado más de 2.200 muertos. Y bueno, ahora en el 2019 al 2020 surge el COVID-19, que aún no termina este problema. Y pues los números han sido muy grandes, pero todavía sigue habiendo casos en el mundo entero. Italia ha tenido muchos problemas. China parece que ya ahorita lo han controlado, pero también tuvo muchos problemas con el COVID-19. Y ahora pues el resto de los países en el mundo pues están saliendo casos. Aquí en Estados Unidos, en Nueva York, es el estado en alerta roja. Y pues nosotros tenemos que cuidarnos. Pero esto nos muestra que la palabra del Señor Jesucristo se está cumpliendo. Para mí, muestra que Cristo Jesús nos dice a nosotros: estoy muy cerca para venir a levantarlos y llevarlos conmigo. Para mí esto es lo que significa. Mi corazón está confiado en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Cristo Jesús porque Él viene pronto. Pero ¿usted está preparado? ¿Usted ya está listo? Solo en esta última década, sin contar las décadas pasadas, nos muestra que ha habido muchas pestes, muchas pandemias, ha habido muchas enfermedades contagiosas. Esto es el cumplimiento de la profecía de Cristo Jesús. Una señal importante que el Señor Jesús menciona aquí en Mateo 24, y está hablando de otras señales. Por ejemplo, la predicación del Evangelio en todo el mundo para señal a todas las naciones. Estamos viendo ahí en el versículo 14, donde dice que una vez que se predique este Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Que no lo hayan recibido, esa es otra cosa, pero ya se ha predicado en todo el mundo. Aún hasta en países
que se prohíbe, ha llegado el Evangelio a través de los medios de comunicación. Ha llegado el Evangelio aún hasta la selva, el lugar más recóndito en la selva. Ha llegado ahí. Misioneros han podido llegar a través de los medios de comunicación, a través de la transportación que hay en nuestro tiempo, helicópteros, aviones y todo eso. Ha llegado el Evangelio a esos lugares, lo cual Cristo Jesús dice, una vez que se cumpla eso, vendrá el fin. Ya llegó el Evangelio ahí, el fin está muy cerca. Y una señal importante, muy importante, que Cristo Jesús menciona en Mateo 24, se encuentra en el versículo 32 al 34, donde habla acerca de la higuera, y dice así, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí, para poder entender esta palabra, esta profecía, tenemos que entender quién es la higuera que Cristo Jesús menciona en el versículo 32. La higuera se está refiriendo a Israel mismo. La higuera es Israel. Lean Joel capítulo 1, versículo 6. Joel dice así, capítulo 1, 6 en adelante. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿Cuál es la tierra de Dios? Israel es su pueblo, escogido por él. Y dice, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. ¿Cuál es su higuera? Esa tierra, ese pueblo, esa nación. Entonces, la vid de Dios y la higuera de Dios es Israel. Del todo la destrozó y derribó sus ramas, quedaron blancas, sin la corteza, sin la cáscara. La descortezó. Quedaron blancas sus ramas, destruidas. Eso se está refiriendo cuando Israel fue destruido e Israel tuvo que huir de ahí, de su tierra. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Cristo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32? Se está refiriendo a Israel. Por lo tanto, vemos nosotros que dice de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, note usted que después de ser descortezada, destruida, va a volver a retoñar, dice Cristo Jesús aquí. Cuando comience a retoñar, a brotar las hojitas de la higuera, sabéis que el verano está cerca. Y dice, cuando comiencen a pasar estas cosas, dice ahí en Mateo 24, 33, sabéis que ya está cerca. Dice ahí, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa está a las puertas? La pregunta que le hicieron, su venida y el fin del siglo. Eso es lo que está cerca. Entonces vemos nosotros que Israel es la higuera. ¿Cuándo retoñó Israel? 1948. Mayo
14 del 1948 retoñó Israel, la higuera de Dios. Porque Israel antes del 1948 no existía, no estaba en su territorio. En el año 70, después de Cristo, se cumplió la profecía que Cristo Jesús le dijo al principio de este capítulo de Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra, va a ser derribado todo. En el año 70, Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén, porque hubo una revuelta en ese tiempo y los judíos no querían ser gobernados por Roma. Entonces fue enviado Tito, el hijo del emperador, y sitió a Jerusalén y derribó los muros de Jerusalén, destruyó Jerusalén y la quemó. Y el fuego destruyó el templo y fue derribado todo aquello que estaba en el templo. Y desde entonces, del año 70 hasta el 1948, Jerusalén estaba hecha unas ruinas. Y no existía el templo, y hasta ahorita el templo no está ahí. Nada más hay un muro, que es el muro de los lamentos. Es donde los judíos van y hacen sus oraciones delante de Dios. Pero cuando sucedió lo de Hitler, comenzó a matar a los judíos, comenzó a buscar a todos los judíos y a mandarlos a la muerte. Las Naciones Unidas entran y rescatan a los judíos, derrocan a Hitler. Entonces, después las Naciones Unidas decretan que Israel se hace Estado. En 14 de mayo de 1948 se hizo una vez más Estado Israel. De ahí al presente, en este próximo 14 de mayo del 2020 cumple 72 años Israel de haber nacido, de haber retoñado, de haber brotado una vez más. Recuerde que Israel es la higuera. La higuera retoñó en el 1948. Después del holocausto nazi contra los judíos. Así, de esta manera vemos nosotros que Israel se formó, retoñó, brotaron las hojas. Tiene 72 años. Es una generación completa. En el Salmo 90, versículo 10, ahí vemos nosotros que la edad de una persona es de 70 años. Esa es una generación. Los días, dice ahí, del Salmo 90, 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Una generación vive 70 u 80 años. Hay personas que son bendecidos por Dios y viven más de 80 años. Pero ¿cuánto vive una generación? Hasta 70 años u 80. Note usted por qué lo digo. En un momento se lo voy a explicar. Pero es muy importante entender eso, que una generación vive hasta 80 años lo más. En Jeremías 29:10
dice Dios en cuanto al cautiverio de los judíos en Babilonia. Los tuvo allá por toda una generación. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. En otras palabras, los tuvo por toda una generación, 70 años, y los iba a hacer volver después de esa generación de 70 años. Ahora, en Ezequiel 36:24, Dios promete el regreso de Israel a su tierra en los últimos tiempos. Ezequiel 36, versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones. Note usted, este ya es en los últimos tiempos. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 1948. Comenzó a suceder eso. Dios comenzó a regresar a los judíos de todas las naciones para llevarlos a su país. Cosa que aún hasta ahorita tienen problemas porque hay muchos que no quieren que Israel exista y esté habitando en ese lugar, en ese territorio. Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Esto ha estado sucediendo en Israel del 1948 al presente. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Y lo ha estado haciendo Dios. ¿Cuándo? En estos últimos tiempos que Dios ha estado trayendo a los judíos a su territorio, ha estado sucediendo. En estos últimos 72 años, Dios ha estado cumpliendo esto. Los ha traído de regreso a su país y ha estado reedificando y ha estado plantando en todo el territorio. Antes del 1948, ese territorio era un desierto. No le producía a nadie más nada. Llegan los judíos, comienzan a restaurar el territorio, comienzan a plantar árboles, viñedos, comienzan a sembrar y comienza a producir. Si usted se va y ve las estadísticas de la producción que levantan los judíos en ese territorio, se da cuenta que es la mayor producción de toda esa área. Sus vecinos, sus países vecinos, no levantan ni la mitad de lo que produce el territorio de los judíos. Y dice ahí, los países que están a tu alrededor sabrán que yo Jehová planté y reedifiqué, y yo lo hice. Ahí vemos nosotros que se está cumpliendo. Dios ya llevó a su pueblo y el pueblo tiene 72 años de haber nacido una vez más en ese lugar. Fíjese lo que dice Isaías 66:7 del nacimiento de esta nación. Dice en el versículo 7, Isaías 66:7 al 10. Antes que estuviese de parto, dio a luz.
antes que le vinieren dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? 14 de mayo de 1948. Concibió la tierra de Israel ese día. ¿Nacerá una nación de una vez? Esa fecha. Nació una nación. Una vez más. Pues en cuanto Sión, ahí está Sión, Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sión es Jerusalén, estuvo de parto y nacieron sus hijos una vez más. Versículo 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? ¿Acaso yo no puedo hacer esto? Dice Dios. Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Si tú amas a los judíos, gózate en lo que Dios está haciendo. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios y para mí Dios me está diciendo yo ya vengo pronto también por ti. Jerusalén, los judíos son la señal que yo te estoy dando a ti para que entiendas que pronto vengo por mi iglesia. Para mí todo esto que está sucediendo, estas cosas, las pandemias, todas estas enfermedades, las guerras, todo lo que está pasando en el mundo, para mí me muestra que Cristo Jesús ya viene por su iglesia. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso lo que tenemos que hacer es darle el tiempo a Dios. Iglesia, no es casualidad que ahorita no podamos estar dentro de esas cuatro paredes alabando a Dios. No es casualidad. Es Cristo Jesús quien te tiene ahorita en tu casa para que lo honres, lo adores, lo sirvas, aún ahí en las cuatro paredes de tu casa, pero para que te des cuenta que la palabra que Él te ha estado dando no la debes de poner a un lado, debes vivirla todos los días de tu vida. Si esto que acabas de escuchar no le das mucha importancia, pues tú sabes lo que haces. Pero debes de tomar más importancia a lo que Dios está diciendo. Es el Señor Jesús hablándonos a través de todo esto que está pasando, todo esto que está sucediendo. Este es el momento de preparar tu corazón y decir, Señor Jesús, perdóname porque no había puesto atención, que tu venida ya está muy cerca. Amigo, amiga, si tú no habías puesto atención en la palabra del Señor, es necesario que comiences a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esto es una oportunidad. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando, porque es una oportunidad que Dios te está dando a ti, Dios me está dando a mí, para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra casa, para hablar con nuestra familia y decirle, Cristo Jesús puede venir en cualquier momento. Ahí mismo en Mateo 24, versículo 32 en adelante, acerca de la higuera, menciona a Cristo Jesús. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El primer ministro de Jerusalén, de Israel, dice, yo tengo la edad de Israel, 72 años. Ya tienen 72 años. Los niños que nacieron en ese momento que se hizo Estado Israel.
Dice Cristo Jesús, no pasará, no va a morir esta generación sin que todo esto acontezca. En otras palabras, sin que Él venga, porque esa fue la pregunta que le hicieron los apóstoles. Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa generación no va a morir sin que Cristo venga. Si vive 80 años, 82 años, 85 años, esa generación va a estar viva para la venida de Cristo Jesús y el fin del siglo. En otras palabras, es esta generación, tú y yo, que vamos a ver la venida de Cristo Jesús. Si tú lo quieres creer, bendiciones de parte de Dios. Este es el momento que tú debes abrir tu corazón, pedir perdón a Dios por todos tus pecados y pedirle que te guíe en su palabra de verdad. No te dejes engañar por otras enseñanzas falsas. Mejor léelo tú mismo en la palabra de Dios y busca un mentor que te ayude a entender la palabra de Dios. Pídele a Dios que envíe su Espíritu Santo y te dé sabiduría para entenderlo, para entender la salvación, para entender la verdad de Dios. Inclina tu rostro y vamos a ir en oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que tu venida está muy cerca. Ahí donde está cada persona, Señor. Si es tu iglesia, que reafirmen sus corazones para guardar, Señor, tu palabra en sus corazones y vivir conforme a tu voluntad perfecta. No estar vacilando en su vida, viviendo la vida cristiana. Que vivan con un corazón sincero y que sean verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Aquella persona que no te conocía, Señor, que este momento te diga, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, entra en mi corazón y mora dentro de mí. Guíame con tu Espíritu Santo en tu verdad, en tu palabra. Yo renuncio a mi vida de pecado y quiero obedecerte y honrarte. Prepárame para cuando tú vengas, Señor, yo quiero estar contigo. En Cristo Jesús, lávame con tu sangre poderosa y dame de tu vida eterna y de tu salvación. Para la honra y la gloria tuya me rindo en tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios le bendiga, que el Señor esté con usted. Busque una iglesia donde asistir y alimentarse de la palabra de Dios. Que el Señor esté con usted todo el tiempo.